Hay historias que desafían la lógica, historias que, aunque documentadas, parecen leyendas. Esta es una de ellas. Durante una de las campañas más brutales de la guerra, un soldado quedó completamente ciego tras una explosión. Pero en vez de rendirse o suplicar por ayuda, ese hombre tomó una decisión que cambiaría su destino. Y el de más de 200 compañeros. Guiado solo por su memoria, sus oídos y una voluntad inquebrantable, se convirtió en los ojos de un batallón atrapado en el infierno. Hoy te contaré cómo, desde la oscuridad total, Miguel Herrero se convirtió en una luz de esperanza en medio del caos. Si crees que ya lo has visto todo en historias de guerra, espera a conocer esta. Suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque lo que estás por presenciar no es solo una historia de guerra. Es una historia de alma, de instinto, de supervivencia. A las 4:30 de la madrugada, la niebla era tan densa que los hombres parecían fantasmas en la penumbra. La operación Lluvia de Acero había sido planificada durante semanas, pero nadie imaginaba que ese amanecer marcaría el principio del fin para muchos, y el renacer de un soldado destinado a la oscuridad. El cabo Miguel Herrero caminaba al frente del pelotón Charlie 7, con el fusil colgado al pecho y el transmisor en la mano. Su rol no era disparar, sino coordinar. Era el nexo vivo entre los hombres en el terreno y el cuartel de mando. A sus 29 años ya había sobrevivido a 3 ofensivas importantes, pero nada se comparaba con lo que estaban por enfrentar. El objetivo: una colina estratégicamente ubicada al este del valle de Darnak, conocida como La Garganta. La zona estaba plagada de trampas explosivas, francotiradores ocultos y nidos de ametralladoras bien camufladas. El terreno era traicionero: lodo espeso, trincheras abandonadas y cráteres de antiguos bombardeos. Cada paso era una apuesta contra la muerte. Todos atentos a la señal. En cuanto caiga el primer proyectil, avanzamos en zigzag. Nada de rutas rectas, gritó Miguel por radio. A las 5:01 de la mañana, la tierra tembló. Un silbido metálico cortó el aire, y la primera andanada de artillería amiga impactó la ladera, abriendo la batalla. Lo que siguió fue un caos orquestado: gritos, explosiones, humo y el sonido seco de los rifles automáticos. Miguel, con los auriculares puestos, caminaba agachado entre los soldados, transmitiendo coordenadas, pidiendo refuerzos y alertando de amenazas. Su voz era firme, serena. Era la única ancla de cordura en medio del infierno. El avance fue duro, pero efectivo, hasta que algo cambió. A las 7:12, el enemigo desató su respuesta. Desde los flancos laterales, artillería pesada comenzó a caer como lluvia de acero fundido. En segundos, el terreno fue convertido en un mar de fuego, y fue ahí donde la vida de Miguel daría un giro irreversible. Miguel apenas tuvo tiempo de gritar: ¡cúbranse!, antes de que una explosión a menos de 10 metros lo arrojara por los aires. El mundo se volvió blanco, luego negro. Sus oídos zumbaban como si 1000 abejas anidaran en su cráneo. El sabor a sangre le llenaba la boca. Cuando intentó abrir los ojos, no vio nada. Solo una negrura densa, infinita. Parpadeó. Nada. Se frotó los ojos. Oscuridad. Lo siguiente que recuerda es a 2 soldados arrastrándolo hacia una zona segura. Los gritos a su alrededor eran confusos. Alguien decía su nombre. Otro pedía morfina. Las sirenas médicas comenzaban a sonar. En la tienda de campaña, el médico no tardó en dar el diagnóstico. Trauma ocular severo. Posible desprendimiento de retina. Vas a perder la vista, o ya la perdiste. Pero Miguel no lloró. No gritó. Solo guardó silencio. Su mente, aún aturdida, comenzaba a procesar una verdad brutal. Jamás volvería a ver. Mientras organizaban su evacuación, escuchó un mensaje por radio. Parte de su pelotón había quedado atrapado en una hondonada, cercados por fuego cruzado. El comandante supuso que todos habían muerto, pero Miguel no lo creyó. Y entonces,
tomó su decisión. No me voy, no aún. Todavía puedo ayudar. Se soltó las vías intravenosas, se levantó tambaleante y tomó el transmisor. Los médicos intentaron detenerlo, pero él se abrió paso, vendado, sangrando, con una determinación que helaba la sangre. Fuera, los sonidos eran su único mapa. Cada explosión, cada grito, cada ráfaga. Miguel comenzó a reconstruir el terreno con la mente, porque si sus compañeros estaban vivos, él sería la única forma de traerlos de vuelta. Desde un rincón semienterrado del antiguo puesto de comando, Miguel se sentó con el transmisor en la mano y una imagen en su cabeza, el mapa de la garganta. Había caminado esa zona decenas de veces. Conocía cada zanja, cada piedra, cada curva, y aunque ya no podía verla, su memoria la reproducía con una precisión inquietante. Comenzó a hablar por radio. Su voz era baja, firme. Charlie 7, aquí Águila Ciega. ¿Me copian? Silencio. Luego, una voz entrecortada. Miguel, Dios mío, estás vivo. Somos 5. Estamos atrapados. Miguel cerró los ojos, como si eso hiciera alguna diferencia, y comenzó a dar instrucciones. Medía los sonidos, calculaba la dirección del viento, escuchaba el eco de las detonaciones. Su mente funcionaba como un radar. Gira 20 grados al este, 12 pasos, escucha el sonido del agua. Cuando sientas el barro más blando, detente, estás junto a una mina. Así, uno a uno, comenzó a guiar a los hombres como si estuviera ahí. Nadie entendía cómo podía ser tan preciso. Nadie sabía que él mismo se imaginaba caminando junto a ellos. En los siguientes días, más y más grupos comenzaron a comunicarse con Águila Ciega. Era su nuevo nombre. Su leyenda ya empezaba a nacer. El soldado que no podía ver. Se convirtió en la única guía de quienes aún tenían ojos, pero estaban perdidos. Y aún no había terminado. A medida que los días pasaban, los grupos atrapados aumentaban. Las tropas estaban dispersas, desorientadas, y la línea de comunicación era frágil. Los mapas ya no servían. La artillería había cambiado el terreno por completo. Pero Miguel seguía. Desde su rincón oscuro, guiaba a cada escuadra como si estuviera allí, caminando entre ellos, oliendo la pólvora, oyendo las pisadas. Fue entonces cuando alguien habló de las cloacas antiguas. Un sistema de drenaje abandonado desde hacía décadas recorría parte del subsuelo de la zona. Según un ingeniero civil que se unió a las tropas, esos túneles conectaban el campamento base con una vieja estación médica al oeste, aún intacta. Pero nadie se atrevía a pasar por ahí. Estaban derruidos, colapsados, plagados de alimañas y sin luz. Nadie, excepto un ciego. Miguel, al escucharlo, levantó la cabeza como si pudiera ver a través del tiempo. Describan la entrada. Denme las distancias. Yo los guiaré por ahí. No necesitamos ver, solo sobrevivir. Los oficiales dudaban. ¿Un ciego coordinando un rescate subterráneo? Era una locura, pero no tenían alternativas. Así que comenzó la operación. Escuadras enteras se dividieron en pequeños grupos, cada uno con una radio, cada uno con la voz de Miguel resonando en sus oídos. Escucha el goteo. Si lo oyes a tu izquierda, estás bien. Si lo oyes al frente, retrocede. El túnel colapsó ahí. El olor a humedad fuerte indica conexión abierta. El olor a óxido es señal de desvío. El tercer cruce, gira a la derecha. Oirás el crujir del metal. Eso es bueno. Eso es vida. Durante 3 noches seguidas, guió a más de 120 soldados por aquel laberinto infecto, sin ver un solo paso, con la precisión de un cirujano. Los que salían del túnel, al ver la luz, caían de rodillas. Algunos lloraban, otros gritaban el nombre de Miguel al cielo. Para ellos, no era solo un cabo, era un milagro en carne y hueso, pero aún quedaban más atrapados, y el infierno no había terminado. La madrugada del 6º día, el cuartel anunció el repliegue total. La zona sería abandonada. Demasiadas bajas, demasiado peligro,
Pero justo antes de partir, Miguel captó una señal débil por la frecuencia 5. Era una voz quebrada, casi un susurro. «Aquí, Ramírez, somos 2, heridos, sin movilidad, aún vivos». Miguel se congeló. No podía permitirlo. Nadie sería dejado atrás, no mientras él respirara. Contra todas las órdenes, tomó una radio portátil, una linterna con batería baja, y pidió que lo llevaran en camión hasta el último punto conocido de contacto. Nadie quería hacerlo. Nadie, excepto un joven conductor llamado Ortega, que lo admiraba desde el primer día. «Si usted va, yo lo llevo, aunque sea al mismo infierno». Lo dejaron en una colina destruida, y desde ahí, Miguel bajó solo. Usó sus manos como ojos. Contaba los pasos, rozaba los muros, escuchaba los ecos de cada espacio. El miedo lo rozaba como cuchillas invisibles, pero su determinación era más fuerte. Finalmente, al oír un débil «aquí», se arrastró hasta encontrar a los 2 heridos. Uno tenía la pierna destrozada, el otro apenas podía moverse. Miguel se colocó entre ambos y comenzó el lento camino de regreso. Durante más de 3 horas, avanzó arrastrándolos, uno a la vez, guiado solo por el tacto, el sonido y la fe. En una ocasión, sintió el frío del cañón de un fusil en su sien. Un francotirador. Pero al no verlo armado, al ver su ceguera, lo dejó pasar. Milagros en medio de la muerte. Cuando finalmente cruzó la línea amiga, cayó de rodillas. No por cansancio, sino por alivio. Los 2 estaban vivos. Él era el último en salir, porque así lo quiso. En los días siguientes, Miguel se convirtió en leyenda. Ya no solo era guía, era símbolo. Sus compañeros decían que la oscuridad lo protegía, que el enemigo no podía alcanzarlo porque caminaba sin miedo, porque su mundo ya era negro. Y en la noche, todos eran iguales. Una noche, una escuadra quedó atrapada en una emboscada. Las rutas eran imposibles. El enemigo controlaba las salidas. Nadie se ofrecía a ir, hasta que Miguel dijo: «Yo los sacaré». Con una mano en la pared y otra en la radio, entró solo en la zona roja. Iba desarmado. No podía disparar, no podía ver, pero su oído era más agudo que el de cualquier francotirador. Escuchaba el crujir del metal, el roce del cuero, el peso del silencio. Llegó a los hombres, susurró instrucciones y les hizo formar una fila. Con la mano en el hombro del otro, salieron como un solo cuerpo. Miguel al frente. Atravesaron el humo, pasaron bajo un puente colapsado, esquivaron sensores de movimiento y cruzaron entre 2 tanques inmóviles. Nadie disparó, nadie los vio. Cuando llegaron al puesto de mando, un general lo miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Él no está ciego. Nosotros lo estamos, por no ver lo que es posible». Miguel no necesitaba ver para guiar. Su corazón era su brújula, su memoria, el mapa, y su oscuridad, el escudo que lo hacía invencible. Cuando terminó la campaña, 203 soldados habían sobrevivido gracias a Miguel Herrero. Ninguno lo olvidó. Años más tarde, en un acto conmemorativo, uno de ellos, ya anciano, dijo ante las cámaras: «Perdimos muchos hombres, pero ganamos un faro en medio de la oscuridad». Él no podía ver, pero fue el único que nos mostró el camino. Miguel vive hasta hoy, en silencio, en algún rincón de su país. Le ofrecieron medallas, ascensos, homenajes. Él los rechazó todos. Solo pidió que pusieran una placa donde todo ocurrió. Una frase simple, grabada en acero: «La oscuridad no me detuvo», porque cuando uno escucha, puede guiar a un ejército.